Buenos días, chicos. Hoy vamos a estudiar las funciones del lenguaje. Pero antes de comenzar con este punto, tenemos que refrescar algo que ya hemos estudiado en años anteriores, pero que es fundamental para entender las funciones del lenguaje mucho mejor. Y este punto que vamos a repasar son los elementos de la comunicación. El primer elemento que existe en el proceso comunicativo es el emisor, quien es el que transmite el mensaje. Y ese mensaje va dirigido a un receptor, ¿de acuerdo? A través o utilizando un código. En este caso, por ejemplo, el código sería el castellano, el código que se está utilizando. Y a través de un canal que tiene que estar abierto en ambos sentidos. Pero todo ello carecería de sentido si este proceso comunicativo no estuviese dentro de un contexto. Actualmente, el contexto comunicativo en el que nos encontramos es una lección el emisor en este caso soy yo, los receptores sois vosotros, el mensaje es el contenido que os estoy enseñando, el código, como ya os había adelantado, es el castellano y el canal es el oral. Y podéis preguntaros, Carmen, ¿y para qué nos explica esos elementos de la comunicación si lo que queremos aprender o lo que realmente importa ahora son las funciones del lenguaje? Pues tiene todo que ver. Y es que cada una de las funciones del lenguaje que os voy a explicar puede asociarse con uno de los elementos de la comunicación. La primera función del lenguaje es la representativa y es que el emisor puede utilizar el lenguaje para explicar algún aspecto de la realidad sin emitir ningún tipo de valoración. La segunda función del lenguaje es la expresiva, puesto que el emisor utiliza el lenguaje para comunicar sus opiniones, sus deseos, sus ideas. La siguiente función es la apelativa, y es que cuando el receptor se dirige, el emisor, perdón, se dirige al receptor, intenta generar algún tipo de influencia sobre él y que su comportamiento sea uno determinado. En cuarto lugar, tenemos la función fática, que consiste en utilizar el lenguaje para comprobar que el canal de comunicación está abierto. En este caso, si yo estuviese delante presencialmente y dijese de acuerdo para ver si estáis siguiendo la lección, estaría haciendo un uso de la función fática del lenguaje. En quinto lugar, tenemos la función poética, puesto que podemos utilizar el lenguaje para embellecer la información que estamos transmitiendo. Y por último, tenemos la función metalingüística. Y esta función permite utilizar el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Por ejemplo, en una clase de lengua, cuando el profesor explica que existen diferentes tipos de adjetivos y que existe un tipo de adjetivo que es de doble terminación. Entonces, una vez terminada la explicación, vamos a ver qué hemos aprendido. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues a través de 3 ejercicios. El primero va a ser un formulario en el que tendréis que contestar a 5 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas. El segundo va a ser un juego que se llama Alto y que tiene mucho parecido, si no todo el parecido, con un juego que seguro todos habéis practicado, que es Alto al fuego. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar para el juego? Una plantilla por grupo, cada grupo tendrá 4 personas, un bolígrafo azul y un bolígrafo rojo. ¿Cuáles son las reglas que seguiréis? Cada alumno tiene una función. El bolígrafo azul, quien tenga el bolígrafo azul, escribirá las respuestas consensuadas en la plantilla. El alumno 2 leerá en voz alta las respuestas. El bolígrafo rojo corregirá las respuestas consensuadas en la plantilla. Y el cuarto será el encargado de la puntuación parcial y global. En segundo lugar, cada grupo escogerá un nombre para su equipo. Y en tercer lugar, ¿cómo vais a rellenar la plantilla? Pues seguidamente os mostraré una serie de imágenes
con las situaciones comunicativas, en este caso la primera. Entonces comenzaré a cronometrar y cada grupo completará los diferentes espacios de la tabla correspondientes a los elementos de la comunicación estudiados. El primer grupo en tenerlo completo dirá alto y los demás grupos ya no podrán continuar completando la situación comunicativa que estaban rellenando. El profesor dirá las respuestas correctas y los responsables de bolígrafo rojo las corregirán. Cada respuesta correcta equivaldrá a un punto y la máxima puntuación es de 30 y los errores no restan. Se repetirá el mismo proceso hasta terminar con las 5 situaciones comunicativas. Y esta sería la plantilla a rellenar. ¿De acuerdo? Cada equipo tendrá una plantilla como esta que estáis viendo. Y estas van a ser las situaciones comunicativas que tendréis que analizar. El tercer y último ejercicio va a ser un role play. ¿Y en qué va a consistir? A cada grupo le va a ser asignada una situación comunicativa que deberá preparar para representar ante los compañeros teniendo en cuenta todos los elementos de la comunicación estudiados hasta el momento. En dicha representación, los alumnos tendrán que procurar que uno de dichos elementos no funcione como debería, que no funcione el código, que no funcione el canal, ¿de acuerdo? Para que el resto de los compañeros, cuando termine la actuación, explique qué factor ha fallado y cuáles han sido sus consecuencias. Y obviamente, cuando terminéis este ejercicio, seréis evaluados a través de esta rúbrica que tenéis aquí. Muchas gracias.